estar con nosotros en esta tarde. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos puede hablar en esta tarde? Amén. Yo creo que a Dios siempre quiere hablarnos, pero a veces nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios. A veces no nos concentramos en lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Eso es muy importante. Hoy Dios me dio un mensaje muy intenso. Le va a gustar, va a salir muy animada en este lugar. Entonces, yo nomás lo único que le digo a usted, abre su corazón a Dios. Abre su corazón a la palabra de Dios y va a ver lo que tiene el Señor para nosotros en esta tarde. Amén. Vamos a orar por el mensaje. Si gusta, pónganse de pie. Gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Bendecimos tu bendito nombre. Gracias por traernos una vez más, Señor. Padre, te pido, Señor, por todos aquellos, Padre, que están enfermos, Dios mío. Por todos aquellos, Señor, que tal vez, Padre, los diagnosticaron de esa enfermedad, de ese espíritu maligno que está rodeando en todo el mundo entero, Padre, algo global, Señor. Y en esta tarde, Padre, yo te pido, Señor, para que tú, Padre, traigas una sanidad en esta tierra, Padre. Todos aquellos que no quieren buscarte, Padre, perdónalos, Señor. Aquellos que ya te conocen, Padre, y ponen el novio, la novia, en primer lugar, Señor. Los juegos, no sé, Padre. Perdónalos, Padre, ten misericordia de ellos y de nosotros, Padre. Y en esta tarde, Señor, queremos que tú nos hables, Padre. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos en esta tarde para que todo lo que hagamos lo hacemos porque queremos honrarte. Gracias, Padre, por todos los que están en Facebook, Señor. Padre, te pido, Señor, que haya una palabra especial para ellos, Padre. Gracias por todo, pues, mi Señor. Espíritu Santo, eres el invitado especial. Gracias, Padre, por usar a mi hermano Ricardo. Gracias, Señor, por estar con él en su vida junto con sus hijos, Padre. Te pido, Señor, por todo el grupo entero, Padre, que tú, Señor, estés con ellos, Padre, que nunca se desintegre este grupo, Padre, porque tú tienes buenos planes para ellos, Señor. Gracias, pues, Padre, háblanos en esta tarde. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Rápidamente, iglesia, vamos a abrir vuestra Biblia en Hechos, capítulo 7, versos 59 al 60. Y los que no traen una Biblia está en la proyección, amén. Pero me gustaría que cada uno trajéramos nuestra Biblia para poder manejarla mejor, amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el verso 59. Y apedraban a Esteban, mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. ¿Podemos tomar vuestros asientos? Tema de hoy, Esteban de un buen corazón. Amén. En el verso 1, en el verso 59, vemos que Esteban murió apedrada. A él murió por la palabra. A Esteban lo mataron tristemente, como la gente, dice la Biblia, lo apiedraron. El corazón de Esteban, iglesia, durante su muerte, clamó a Dios. Amén. Todo lo que Esteban estaba pasando, estaba con un dolor, estaba sufriendo, estaba totalmente muy herido por la gente, pero aún así dice la Biblia que él clamaba a Dios, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el verso 60 dice la Biblia, él estaba de rodillas, clamó a gran voz. Te pregunto a ti, cuando te están dañando, cuando hay alguien que te está hiriendo, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien se levanta contra nosotros? ¿Somos esas personas como él clamaba a Dios?
o somos esas personas, deseamos lo mal para esas personas? Te pregunto en esta tarde, cuando alguien se levanta contra ti, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo primero que viene en tu mente cuando alguien te dice cosas que no debe? Cuando alguien levanta algo falsamente contra ti, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué sientes en ese momento? Esteban dijo, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Él estaba diciendo que no tomaran en cuenta lo que estos hombres y estas mujeres estaban haciendo contra Esteban. Él dijo, Señor, no tomes en cuenta la maldad de esta gente. Señor, no tomes en cuenta el pecado de esta gente, porque me imagino cada piedra que le llegaba. Cada vez que los niños, jóvenes, adultos, me imagino, lo apedraban. Ustedes han mirado los jóvenes en México, en Guatemala, cuando andan persiguiendo un pajarito y agarran la piedra y empiezan a tirarle a los pobres animales. Eso duele, iglesia. Tal vez esas piedras también hoy representan las piedras que te tiran a ti. Tal vez las burlas que te llevas. Tal vez por tu estatura, tal vez por tu color, tal vez no estás en el nivel de esas personas y te hacen a un lado. ¿Cómo te sientes en ese momento? Eso representa también, mucha gente se burla de nosotros y es obvio, como seres humanos que somos, nos duele. La Biblia dice, Esteban murió perdonando. Te pregunto a ti, cuando alguien danea tu corazón, ¿estás perdonando a esa persona? Tal vez hubo alguna violación, especialmente en las mujeres. Tal vez hubo una violación contra ti. Estás herido, estás herida, perdón. Y te pregunto a ti, ¿has perdonado a esa persona? Porque dice la Biblia que Esteban murió perdonando a esta gente que estaba en contra de él. Luego sigue diciendo la Biblia, habiendo dicho esto, Esteban murió. Él entregó su espíritu. Para poder ser como Esteban, hermanos y hermanas, tenemos que tener un corazón de Dios, tenemos que tener un corazón de Cristo. Si quieres estar totalmente, vivir bajo el gozo de Dios, tenemos que ser como Esteban. Tenemos que tener el corazón de Esteban. Tener un gran corazón más que todo. Amén. Porque nosotros muy fácil nos pueden desanimar. ¿Y qué pasa cuando estamos desanimados? Ya no vamos a querer servir a Dios. Mucha gente hasta se enferma cuando están desanimados o desanimadas. Hoy te puedo decir, iglesia, hoy te puedo decir, Facebook, debemos tener un gran corazón para soportar cosas difíciles. Para poder soportar cosas difíciles, cosas feas que se levantan con nosotros, tenemos que tener un buen corazón, un corazón grande. Amén. Es la única manera poder salir sobre lo que se levanta con nosotros, por ejemplo, como las burlas, los desprecios, las maldiciones, las envidias, la humillación, los insultos, o todavía nos juzga la gente. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Cuántas veces no se burlaron de ti por razones? Cuando tal vez estabas jovencita, jovencito, tal vez, como dije hace rato, tal vez por tu estatura, tal vez no tienes ojos azules, tal vez no tienes el cabello, el pelo güero, y la gente se ha burlado de ti, tal vez por no saber comunicarse con la gente, tal vez no entendemos bien un idioma, y cuántas veces no se han burlado de ti. Otro punto, ¿cuántas veces hay o hubo desprecios en tu niñez?
A veces los mismos padres nos despreciaron. A veces ellos prefirieron al varón que la mujer, o a veces prefirieron la mujer que el varón. Todos esos desprecios que llevamos, a veces nos sigue esos desprecios, y a veces por eso no podemos crecer espiritualmente. Entonces, para poder salir sobre todos esos desprecios, vuelvo a inculcar, debemos tener un corazón grande. Tal vez tus propios padres te maldijeron algún día. Muchas veces los padres se levantan cuando están enojados y salen cosas que no deben decir contra nuestras vidas. Te pregunto hoy en esta tarde, ¿estás totalmente seguro o segura de que tú tienes que perdonar a esa persona? Amén. Amén. Hoy te digo, iglesia, es muy difícil cuando hay maldiciones contra nuestra vida. Tal vez en este momento probablemente todavía te humillan en tu casa. Tal vez hay humillación en tu trabajo. Tal vez hay humillación con el esposo. Tal vez hay humillación contra la esposa. Amén. Entonces todo eso, hermanos y hermanas, nos llega a herir, como dije hace rato, para poder salir sobre todo eso, esos espíritus malignos que se levantan con nosotros. Debemos tener un corazón como de Esteban. Una cosa que te digo hoy, para poder vencer todo lo que se levanta contra ti o contra nosotros, es tener un corazón muy grande. Amén. Tener un corazón muy grande. Dice la Biblia, iglesia, que Esteban lo apedreaba. Solo por el evangelio, no era por otro motivo. Amén. Dice que, imagínate, la multitud de gente que agarraron piedra por piedra y se lo lanzaban, y se lo lanzaban, y se lo lanzaban. Pero la actitud de Esteban, dice la Biblia, Señor, perdona el pecado de esta generación. Perdónanos, Señor. Te entrego mi espíritu, Señor. Amén. ¿Y quién tiene un corazón grande, iglesia? Es aquel que está flotando el amor de Dios en su corazón. Solamente cuando nosotros nos entregamos a Dios totalmente, el 100 por 1, es la única manera de poder tener un buen corazón. ¿Ok? Porque, iglesia, en las mismas iglesias nos han llegado a herir. Los mismos hermanos, hermanas se han levantado contra nosotros. Pero para que nosotros podamos perdonar a nuestros hermanos, es tener un buen corazón como la de Esteban. ¿Cuántos saben la historia de él? ¿Amén? Para perdonar los daños que nos hacen, tenemos que estar enamorados de Dios. Para poder perdonar al hijo, la hija, tenemos que estar enamorados de Dios. Para perdonar el que siempre anda levantando falsos testimonios contra nosotros, tal vez en el trabajo, tal vez en la calle, tal vez el vecino, tal vez tu parentela. Siempre va a haber ese tipo de gente, pero para poder nosotros sobresalir y sobrevivir sobre esos espíritus inmundos es tener ese corazón grande, tener el corazón de Dios. Amén. Estamos aquí, mis hermanos. Amén. Porque cuando uno ama a Dios, es muy fácil decir que se encargue el Señor. A mí no me toca juzgar. Así no es. Pero ¿qué pasa cuando uno camina con sus propias fuerzas? Muy fácil, se nos sale el viejo hombre. Amén. Es muy fácil. Pero cuando uno ama a Dios, mis queridos hermanos, muy fácil perdonar. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitudes de pecados. ¿Quién tiene un corazón grande? Es aquel que está dispuesto a perdonar toda ofensa y maltrato. Amén.
Aquel que tiene un corazón grande es aquel que está dispuesto de perdonar, sea pequeño o grande la ofensa. Va a decir, ¿quién soy yo para juzgar? Sino que el único que puede juzgar es Jesucristo. Pero la persona que puede decir eso es aquel que tiene un corazón puesto en los ojos de Dios. Solamente el que no está puesto sus ojos en Dios, vuelvo a decir, le va a salir el viejo hombre. Amén. Y es donde nosotros ya no somos ejemplares delante de los que no son cristianos. Es por eso mucha gente no quiere saber nada del evangelio, porque nosotros mismos ponemos el mal ejemplo delante de la gente. Amén. Mucha gente, vuelvo a decir, mucha gente sale herido de la iglesia. Los mismos pastores a veces, no todo el tiempo, han herido las ovejas del Señor. Amén. Esteban es el ejemplo para nuestras vidas, mis hermanos. Esteban tenía un gran corazón y eso lo hizo para que perdonara a toda esa gente. Amén. Qué historia tan bonita del siervo Esteban. Yo cuando estaba leyendo su vida me acordé cómo era Esteban, cómo era Pablo, cómo era Matías, cómo era Pedro, cómo era Juan, cómo eran todos estos discípulos de nuestro Señor, los apóstoles que trabajaron grandemente para el reino de Dios cuando vino el día de Pentecostés, cuando fue el día de Pentecostés. Y eso, ayer estaba yo mirando su vida de él. Un hombre, si miras más abajo, dice la Biblia que este Esteban amaba a Dios con todo su ser, con todo su corazón. Amén. Hoy te digo, hermanos y hermanas, solo un corazón como el de Esteban pudo ser capaz de interceder. ¿Se acuerdan que dijo él? Él dice la Biblia que él clamó a Dios. Amén. Cuando lo estaban apiedrando, dice que estaba clamando a Dios. Esteban, iglesia, lo que hacía, pidió perdón por una multitud que lo apiedraban sin misericordia. Esta gente no tenía misericordia, sino que lo estaba torturando con las piedras. El nombre de Esteban pocas veces mencionan en el libro de los Hechos, pero su testimonio y ejemplo es grande. Eso es lo que me llamó la atención mucho cuando Dios me estaba dando la palabra. Esteban casi no se menciona, Esteban casi no está ahí, Esteban muy pocas las veces está ahí, pero su ejemplo era un hombre que me dice a mí, wow, este siervo es un varón del Todopoderoso. Sí, es muy pocas las veces que se escucha de Esteban, muy pocas las veces que se predica sobre Esteban, casi se predica sobre Pablo, sobre Pedro, pero de Esteban es muy poquito. Deje enseñarte un poquito la biografía de Esteban. Esteban fue elegido para el diaconado, Hechos 6:5. 2. Esteban era lleno de gracia y de poder, Hechos 6:8. 3. Esteban hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, Hechos 6:8. Esteban, número 4, se levantaron contra él algunos sectarios, Hechos 6:9. 5. Esteban tenía mucha sabiduría y estaba lleno el Espíritu Santo, Hechos 6:10. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Creo que lo que me impacta, Hechos 6:10, que Esteban dice que estaba lleno de sabiduría, pero lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermanos! Estar llenos del Espíritu Santo, como dice a la alabanza, Romanos 1:16, ahí está el poder de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se está frotando sobre nosotros y dice uno, wow, siento el poder de Dios sobre mi vida.
Antier estaba ministrando una hermana por teléfono. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor es bueno. No es parte de esta iglesia, sino que ella vive muy lejos de aquí. Y esta hermana, oré por ella. Le dio una enfermedad muy rara y el Señor la sanó. Pero antes de orar por ella, estaba platicando, empecé yo a sentir el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Y yo no aguanté más. En lugar de que yo orara por ella, empecé a llorar. Y ella también empezó a llorar. Decía, hermano Roberto, la presencia de Dios está muy fuerte aquí por teléfono. Amén. Y eso me dije yo, Señor, gracias por tu poder. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás respaldando. Me dormí con un gozo, iglesia, ya ni me entraba el sueño. Llego a mi trabajo bien contento por lo que el Señor había hecho en mi vida. Entonces me pongo a pensar cómo era la vida de estos apóstoles. Dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo. Punto 7. Esteban fue llevado al concilio con violencia. Hechos 6:12. Esteban le pusieron testigos falsos. Hechos 6:13. ¿Cuántos de ustedes se han levantado falso testimonio contra ustedes o contra nosotros? Muchas veces. Esteban dice, su rostro mostraba la gloria de Dios. Hechos 6:15. Dice la Biblia, iglesia, es tan impactante eso, que su rostro mostraba que Dios estaba con él. Yo no sé cómo se mira la gloria de Dios en él. Tal vez sus ojos brillosos, tal vez su cara como cuando echamos aceite en vuestra cara, todo brillante, la sonrisa, sin miedo, sin temor, sino que seguro lo que estaba hablando en frente del concilio. Entonces la Biblia dice que la gloria de Dios estaba en su rostro de él. Qué bonito, mis hermanos, que la gloria de nuestro Padre se veía en la cara de Esteban. Te pregunto a ti, ¿qué es lo que mira la gente en ti cuando estás platicando con ellos? ¿Eres esa persona que te dice, me dio gusto conocerte, que caes bien? ¿Qué es lo que tienes y no tengo yo? ¿Eres esa persona que te suelta en la confianza y la gente te cuenta sus problemas? ¿Escuchas las personas? Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, es muy fácil. El Espíritu va a convencer a la gente. Punto 10. Esteban fue interrogado por el sumo sacerdote. Hechos 7:1. Esteban inició su discurso de ofensa con humildad y respeto. Hechos 7:2. Dice que tuvo mucha humildad cuando estuvo enfrente de los jefes de los sacerdotes. Lleno de humildad. ¿Y quién creen que nos da la humildad, iglesia? El Espíritu Santo. Amén. Qué bonito cuando el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Qué bonito cuando el Espíritu Santo nos respalda. Amén. Esteban, la Biblia dice, conocía la historia completa del pueblo. Hechos 7:12 al 51. Esteban tenía visiones. Hechos 7:55. Estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, ahí me dice a mí que Esteban está totalmente lleno del Espíritu Santo. Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Por último, mis hermanos, la oración de Esteban. La oración de Esteban fue en medio de una lluvia de piedras. Hoy te digo, la mejor oración que puede suceder fuertemente es cuando nosotros estamos pasando luchas y pruebas. Es la mejor oración, porque cuando tienes todo, no te está pasando nada malo, hasta se nos hace aburrido la oración. A mucha gente se le hace aburrido la oración cuando todo va bien,
Todos están marchando bien, que llegan los cheques aquí, que llegó la comida aquí, que solito se pagó la renta, que los hijos van bien a la escuela, que te dieron aumento, que traes buen carro, que no te falta nada, no pides nada a nadie. Las oraciones se vuelven muy aburridas. Pero cuando llegan las pruebas, llegan las luchas, que pasó esto, que la gallina se murió, ahora el pato se está muriendo, ahora el niño está en el hospital, ahora el esposo dice que ya está como tomando, ahora dice y esto, lo otro, es donde el hombre o la mujer se mete en la oración. No sale ahí hasta con lágrimas la persona, siente la oración una delicia, siente en la oración el poder de Dios, siente en la oración 2-3 horas, wow, se fue rápido el tiempo. No es nada aburrido cuando hay pruebas y luchas, pero cuando todo está fácil. Por eso a veces Dios no nos suelta la bendición, porque es muy fácil, vamos a olvidarnos de Él. Amén. Sí me estoy explicando. Amén. Aprendan esto. Si te está aburriendo la oración, pregúntate: ¿ya se pagaron los biles? ¿Ya se pagó el teléfono? ¿Ya se pagó la renta? ¿Ya me regresaron el trabajo? Amén. Pero cuando ya las agencias te están llamando, hasta vas a llamar al pastor: por favor, pastor, ora por mí. No vas a decir, pero tengo una necesidad. Buscas las oraciones. Y hoy en día mucha gente no buscamos de Dios porque lo tenemos muy fácil todo. La iglesia donde venimos tiene carpeta, tiene aire acondicionado, no tenemos que traer una linterna para leer la Biblia, ¿okay? Hasta hay agua aquí para beber, amén. Pero las iglesias en Guatemala, en México, bajo el agua, que tienen que hincarse, sobre el lodo, la gente tiene que postrarse delante de Dios. Aquí todo está fácil. Miren este gigante lugar que Dios nos ha dado, bonito, hermoso, cómodo. Hasta los muchachos que trabajan arriba tienen su asiento, su computadora. Todo está bien fácil aquí. Pero en otros lugares no está así. Amén, pero la gente ahí está buscando a Dios. La gente ahí está metida porque saben que necesitan de Dios. Por último, estaba yo platicando con un amigo de México. Él dice que nomás le quedaba $70. Es el último cheque que tuvo él porque ya lo descansaron del trabajo. $70. Nadie puede comprar un carro allá porque la gente no tiene dinero. La gente dice que comen hasta una vez por día. Él tiene 3 hijos, su esposa y él, son 5 por total. Y él me está diciendo: sigue orando por nosotros, pero nosotros seguimos fiel a Dios. Nosotros seguimos ministrando en la iglesia donde vamos. Amén. Amén. No hay que ser conformista, iglesia. Hay que buscar a nuestro Dios como Esteban. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno aquí? Amén. Yo creo que en la enseñanza de Esteban, para mí, me impactó mucho mi vida cuando lo estaba haciendo, cuando lo estaba leyendo. Tomé mi tiempo y digo: wow, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de estos siervos que sufrieron, que su nombre está escrito ahí para que nosotros como pueblo podamos seguir el ejemplo de ellos. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Gracias, Señor. En esta tarde, Padre, aquí está un pueblo hermoso, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor, porque has sido fiel con nosotros, Padre, todos los días, Señor. Ahora, Padre, que yo cada día, Señor, estoy escuchando casos, Padre, que la gente, Señor, se está enfermando cada día.